Si tu ascendente es Escorpio o signo solar lunar Escorpio, este eclipse te corresponde en la casa 11. Hay dos planetas que rigen a Escorpio, uno de ellos es Plutón y otro es Marte, lo cual por una línea pues favorece a Escorpios ascendentes, soles y luna. Hay cierto tema, esto sí habría que ver las cartas natales de cada uno. Júpiter va a estar haciendo también unos aspectos favorables para Escorpio desde las casas de agua. Claro, al estar el Sol en Pisces, pues beneficia mucho lo que pueda llegar a ser. Es un eclipse que se da en tu casa 11. Entonces, Escorpio, es momento de relacionarte con más personas, vivir situaciones de grupos, retiros grupales, estudio, escuchar a otros, cómo lo han hecho otras personas, cómo otras personas han logrado depurarse de Escorpio para que tú también entres como esa resonancia en la casa de los ejemplos. Es un eclipse también que viene a mostrar situaciones en la casa 5. Marte acaba de ingresar también allí. Ya se va a sentir el ánimo mucho mejor. Entonces, decía unos horóscopos atrás que Marte estaba en una posición difícil para Escorpio. Ahora, a partir del 1 de marzo, a partir de mañana, y para el eclipse, pues Marte beneficia mucho la capacidad de acción y esto tiene mucho que ver con sentir. Emocionalmente, Escorpio va a entrar en una fase de tiempo 6, 8 meses de sentir mucha energía, de sentir una fuerza, de sentirse renovado, de sentir que puede resucitar. No, está como el ave fénix, Escorpio. Tienen a Plutón en una posición muy retada, muy, muy retada. Entonces este eclipse como que abre oportunidades de gusto, de disfrutar. Es como si Escorpio cerrara un momento de su vida difícil, complejo, situaciones cotidianas que lo han llevado a vivir o a sentirse un poquito triste también. Estas posiciones de las que está saliendo Escorpio, pues ya como que hay luz al final del túnel. Sobre todo emocionalmente van a poder estar con más claridad. Este eclipse viene a dejar claridad, a mostrar brillo, que las relaciones efectivamente que se tenían que acabar, Escorpio, pues nada que hacer. Tenía que ser de esa forma, es la mejor forma de hacerlo, o relaciones de trabajo, o relaciones vinculares, sobre todo cuando se dan estos eclipses en la casa 5 y 11, como que se van personas que queríamos, o se alejan personas que para nosotros eran importantes, y ahí es donde a veces, como Escorpio es el signo del apego por excelencia, cuando tenemos el Sol en Escorpio, la Luna en Escorpio o somos ascendente en Escorpio, pues nos da el pega-pega, ¿sí? Somos el signo del pega-pega. Entonces, esta casa invita a decir, bueno, ya lo que se fue y el futuro está hacia adelante y vamos a mirarlo y vamos como con buen ánimo, buena conducta y demás. ¿Se termina un ciclo tormentoso por Marte? Sí. A buena hora también que después de 2 años, Marte llega a darle fuerza a tu casa 5, al disfrute, a la vida, a los proyectos, y una luna que está pidiendo hacer cambios de lo que se creía que iba a ser mi futuro o mi 2026. Entonces es muy normal que Escorpio también esté sintiendo que los planes que tenía el año pasado o las 12 uvas del mes de diciembre, como que ya de esas 12 uvas ya tú sabes, Escorpio, que hay 3, 4 que no se van a dar. Como que ya te diste cuenta ahorita con enero y febrero que no se van a dar. Entonces, enhorabuena. Hay ascendentes en Escorpio, soles y luna, así como para ustedes me están escuchando y me están viendo. Yo a ustedes no los estoy viendo ni los estoy escuchando. La manera en la que puedo interactuar con ustedes es a través de sus mensajes. Para mí sería supremamente grato, demasiado grato, que si tú me estás viendo en este momento, hoy sábado 28 de febrero, en Instagram, en TikTok o aquí en YouTube, en Facebook, me coloques un mensaje y me des un saludito para que la transmisión no se nos corte. Genial, ¿sí? Sería genial que me pudieran dar ese feedback y eso me ayuda para que la transmisión no se corte, porque si ustedes no escriben o si ustedes no comentan, como estamos en vivo, entonces cuando el en vivo pasa de los 45 minutos, como que se corta la transmisión, se baja de público, entonces de manera muy respetuosa. Para mí sería importante que ustedes colocaran un hola o aquí estamos o algo así para ayudar en este caso a que la transmisión continúe y poder seguir con el resto de signos. Claro, si hay vida, si hay alguien que me esté escuchando ahí, si no, se me cayó el internet,
porque esto aquí, TikTok, no hay nadie. Aquí en TikTok no hay nadie. Instagram parece que como que hay una o dos personas conectadas y en YouTube parece que hay como dos, tres personas. Pues ahí está María Isabel, Mónica, pero de resto es como, eso es como desierto. Esto es como que el eclipse ya llegó y arrasó con los espectadores. En Facebook eso es como tierra de nadie. Instagram también. Bueno, vámonos con Sagitario. Sí, me da una vergüenza tener que decirles qué vergüenza, ¿no? Es que ustedes sí me pueden ver y escuchar, pero sí, 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 yo les agradezco muchísimo. Si de pronto una manito, un emoji, un hola, de pronto, eso me sirve muchísimo para que la transmisión no se caiga. Sí, yo sé que es muy cómodo estarme viendo ahí desde el celular sin participar ni nada, pero, pero pues un guiñito, un algo, eso suma, eso, gracias. Mira, ya volvió otra vez la transmisión. Ya, Javier, estás en vivo. Ok, ya, apareció que estoy en vivo. Sí, es que yo dije, se me fue el internet porque nadie habla, nadie participa, nadie opina, ni bueno ni malo. Ahí sí, como dice el refrán, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen, que escriban algo, porque a ver si hay vida por allá. Estoy como el Titanic. Jack, Jack, ¿estás con vida? Jack. Algo así. Muchas gracias por, me disculpan, me dispensan de todas maneras ponerlos en ese trabajo, pero gracias, gracias. Sagitario.